Bienvenidos al programa Discutamos México. Hoy vamos a platicar acerca del mundo mesoamericano, es decir, este concepto de Mesoamérica que surge allá por 1943 y que actualmente es de una gran utilidad para los estudiosos de este mundo mesoamericano. Para hablarnos de él, hemos invitado y contamos con la presencia del doctor Miguel León Portilla. El doctor León Portilla es de sobra conocido, muchas de sus obras han sido publicadas en diferentes lenguas, como Visión de los Vencidos, por ejemplo, o su Filosofía Náhuatl. En fin, son obras que ya se consideran en realidad como clásicas dentro del mundo de los estudios mesoamericanos. También tenemos la presencia de la doctora Sara Ladrón de Guevara. Tiene más de 60 publicaciones, entre las que destacan, por ejemplo, La mano, símbolo multivalente en Mesoamérica, Imagen y pensamiento en el Tajín, Diseños precolombinos de Veracruz, y en coautoría con con el doctor Jürgen Brueggemann, y otros que principalmente versan sobre el Tajín, lugar donde ella también excavó y trabajó. También contamos con la presencia del doctor Félix Báez Jorge, antropólogo social, graduado de la Universidad Veracruzana, con estudios de doctorado en Historia en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y para comenzar y entrar en materia, yo quisiera pedirle al doctor Miguel León Portilla que nos hablara de algo que resulta sumamente interesante, cómo Mesoamérica podríamos contarla entre las grandes civilizaciones del mundo. Yo creo que para comprender la significación de Mesoamérica a la luz de la historia universal, porque tiene un lugar en ella, hay que tomar en cuenta que a lo largo de la historia universal han sido pocos los focos, diríamos, donde una civilización originaria ha surgido. ¿Qué entiendo por civilización originaria? Diríamos un conjunto, una constelación de creaciones que van en torno un poco a lo que decía Gordon Childe, la revolución urbana. Es decir, tenemos que las antiguas aldeas poco a poco van creciendo, van hacia un protourbanismo, a un urbanismo. En ese urbanismo ya hay diversos estamentos sociales, hay especialización, unos que se dedican al culto religioso, otros a la defensa de la ciudad, otros son maestros, otros son escultores, artistas, etcétera. El chiste de la civilización originaria es que ella surgió sin que otra civilización le diera, por así decirlo, el empujón. Si vemos un poco el mapa, diríamos, universal, veremos que ha habido brotes de civilizaciones originarias en Egipto. Sin duda, Egipto luego irradió en muchos lugares que fueron también focos ya de otras civilizaciones no originarias. Por ejemplo, Grecia. Grecia, con toda su grandeza, no es una civilización originaria. La mejor prueba de ello es que, por ejemplo, el arte arcaico griego, que se puede ver en muchos lugares, guarda semejanzas muy grandes con el arte egipcio. Otro foco de civilización originaria es el conjunto de culturas que fueron brotando en el ámbito de lo que llamamos Mesopotamia. También Mesopotamia irradió hacia diversos puntos e influyó en otras culturas. Dentro todavía del Viejo Mundo tenemos el Valle del Río Indo, donde hay sitios como Harappa, Mohenjo-Daro, en que también se repite el proceso de esa primera manifestación urbana con todas las creaciones a las que he aludido. Un cuarto foco de civilización originaria se halla en el Huanghe, el río Amarillo, en China. Allí también tenemos todo ese desarrollo con escritura, igual que en Egipto, con escritura, en Mesopotamia, en Mohenjo-Daro. La escritura es la base, obviamente, de la historia, con observaciones astronómicas que les permiten tener un conocimiento del sistema calendárico que está basado en las observaciones. ¿Y qué más? Fuera del Viejo Mundo, ¿en dónde habrá otra? En Mesoamérica. ¿Y por qué digo que en Mesoamérica? ¿Por patriotismo? No, no es por patriotismo.
No, a mí una vez me decía el doctor Heine Geldern, que era de los grandes difusionistas, me decía, ¿verdad que los mexicanos son muy patriotas y no quieren que alguien les haya influido? Y entonces yo le contesté, ¿y verdad que los europeos son muy etnocéntricos y quieren imponer todo? Entonces, yo digo que aquí, en los límites de Veracruz y Tabasco, aquí tenemos a dos muy distinguidos investigadores veracruzanos, en los límites de Veracruz y Tabasco, en esa zona que tiene ríos, zona pantanosa, encontramos una serie de centros que de un protourbanismo van a dar lugar a las primeras ciudades. Allí hay un arte extraordinario, las cabezotas en basalto, las esculturas, los altares, la planificación, por ejemplo, en la venta, que ya hay montículos ya, hay un patio, aquel patio que dicen que tiene forma de cabeza de jaguar. Y allí también vamos a ver que esto que es indicio de estratificación de sacerdotes, de guerreros, de mercaderes, va a empezar a irradiar hacia otros lugares. Va a irradiar hacia la zona que llamamos Maya, va a irradiar hacia el altiplano donde está Teotihuacán, va a irradiar hacia Oaxaca, va a irradiar a todo lo largo de la costa de Veracruz y en cierto modo menos intenso hacia la costa occidental de México. Entonces, esta civilización que brota probablemente desde el desde el milenio, segundo milenio antes de Cristo, la civilización olmeca, va a dar lugar a muchas manifestaciones, como ocurrió con Egipto, como ocurrió con Mesopotamia, etcétera. Entonces, eso es como lo que tenemos que apreciar en Mesoamérica. Es el desarrollo de una civilización que en cierto modo no ha muerto. Yo creo que los mexicanos actuales, y centroamericanos también, todos tenemos rasgos y elementos de la cultura mesoamericana. Y si me preguntan hasta dónde llega hoy Mesoamérica, comenzó en una zona pequeña en las costas del Golfo, y ahora llega no solamente a Los Ángeles, sino a Chicago y hasta Nueva York. ¿Por qué? Pues porque hay gente mexicana o centroamericana que lleva elementos, desde la sensibilidad que tenemos, la visión del mundo. Yo he preguntado a alguna gente, a ver, ¿usted a quién le reza? A los taxistas, porque me dicen, ahora, pues, ¿a quién quiere usted? A la Virgen de Guadalupe, nuestra madre. Nada más, no, también a nuestro Padre Jesús. Y entonces yo le digo, bueno, ¿y la palomita esa que está en las iglesias también qué? Esa es la paloma de la paz. Ah, bueno. Y el otro viejito que está ahí, no, pues es San José. O sea, no es la Trinidad cristiana, sino la dualidad antigua. Nuestra madre, nuestro padre, Ometeotl. Es una manera de interpretación del cristianismo espontánea por gente heredera de Mesoamérica. En la sensibilidad, en la visión del mundo, en el sentido artístico que trabaja con cuidado, en el sentido que tenemos un aprecio por las personas, tratando de reverenciarlas, de no ofenderlas, en la alimentación, en la farmacología. Tal vez el último, sexto foco de civilización originaria sea el ámbito de las culturas andinas del Perú. Exacto, eso te iba a comentar. ¿Verdad que sí? Bueno, aquí tenemos lo que es admirable. En primer lugar, por ejemplo, logros en el sistema calendárico. El sistema calendárico maya, sabemos por las correcciones en las estelas que llegaron a tener una captación de la duración del año un 10.000º más cercana que la de la corrección gregoriana que nos rige en el calendario del mundo occidental. Luego también llegaron a tener un concepto del cero, es decir, de carencia de valor, antes que ningún otro pueblo en la historia humana. Y los mayas llegaron a desarrollar una escritura completa, es decir, que puede decir frases con verbos, sustantivos, etcétera, que le llaman logosilábica, porque tiene signos, logos, que representan ideas o palabras, pero también luego silábica, con elementos que forman cartuchos y que permiten indicar, por ejemplo, cuál es el papel de la palabra en la oración.